los miedos, cómo atravesarlos, cómo transitarlos, cómo abrazarlos también, cómo entender que existen, los podemos tener y los podemos superar. Pablo, buen día. Hola, buen día, Barbie. Por supuesto que los miedos son normales, es un mecanismo defensivo. Pensemos que lo tienen también los animales, pero los animales le tienen miedo a la muerte y a partir del miedo a la muerte, porque sienten que el contexto es diferente, porque sienten la presencia de algún depredador, a partir de ese miedo tratan de sobrevivir. Sin embargo, los seres humanos tenemos más que miedo a la muerte. Por supuesto que también le tenemos miedo a la muerte, pero empezamos a tenerle miedo a un montón de cuestiones que significan que empecemos a veces tenerle miedo al miedo. Y cuando ya le tenemos miedo al miedo, nos convertimos en personas panicosas. Por eso cuando hablamos de salud mental siempre decimos, ojo con la intensidad de los síntomas. El miedo es un síntoma, pero si ese miedo se incrementa, puede empezar a pasar que la persona tenga un ataque de pánico o no se anime a enfrentar ninguna situación de la vida porque siempre ese miedo la va a paralizar y no se va a animar a hacer nada porque el miedo construye una pared frente a cualquier cambio posible. ¿Cómo hacer para que el miedo no te domine y no te genere esa ansiedad o esa paralización que vos decís, esa angustia que no te permite seguir? Claro, porque el miedo hace que muchas personas sean cobardes porque justamente se paralizan y no se animan a nada. Después están las personas que son valientes, que no quiere decir que no tengan miedo, ¿eh? Cuando decimos que hay miedo es normal, toda situación nueva te puede generar miedo, pero el cobarde se queda en esa zona sin atravesarla porque el miedo le construye una pared y le impide salir. La persona valiente con miedo igual enfrenta la situación. Esa es la persona que se anima y que toma el miedo como una información. Siempre tengamos en cuenta que cualquier síntoma, Barbie, es información. ¿Qué quiere decir que es información? Nos está advirtiendo de algo. El miedo nos está advirtiendo que nuestro contexto puede cambiar. Y si te animás y atravesás el miedo, se supone que detrás de atravesar ese miedo vas detrás de algo nuevo. Y mucha gente se paraliza con lo nuevo, pero apostemos a que el miedo es una información que tenemos que calcularla y no es que no hay que tener miedo, hay que enfrentar el miedo y eso te va a llevar a un contexto nuevo. Pablo, Matías te saluda. ¿Hay miedos que se transfieren o se heredan? Me refiero a esto de personas que tal vez sus padres o no sé, abuelos le van transmitiendo experiencias tal vez negativas para ellos sobre alguna cuestión en particular y que después cuando esas personas son grandes se tienen que enfrentar a una situación similar y que tal vez van acarreando esto de, bueno, porque a tu abuelo, a tu papá, a tu mamá le pasó esto o a mí me pasó esto y infunden, digamos, cierta desconfianza. ¿Eso ocurre a menudo? Claro, cuando decía Matías que el miedo es información, puede tener que ver con experiencias propias o información que te llegó por transmisión cultural, por transmisión familiar. El miedo muchas veces es infundado, es un miedo imaginario, es esa información que te pusieron y que no te animás a revisarla. Y después está el miedo por experiencias propias. Las personas que suele decirse que se quemaron con leche y ven una vaca y lloran y tienen miedo porque les quedó ese trauma. Muchas veces el miedo es por el trauma de algo vivido y otras veces es por una información que te la inyectaron, que está dentro de tu mente y que a partir de ahí no te animás porque tampoco te animás a revisar por qué está esa información dentro. Siempre hay que confrontar con esa información y siempre que aparezca un síntoma es la señal de que algo nos está pasando y que tenemos que revisarlo. Distinto, Pablo, son las fobias, porque recién hablamos, bueno, Marcelo que dice le tiene miedo a las arañas, pero quizás vos, Marcelo, cuando es una araña te paralizás.
No, por eso. Entonces es miedo, te alejas, claro, pero, digamos, podés pisarla de última, pero hay gente que realmente entra en crisis, en pánico, y esos miedos irracionales, que puede ser o algún animal o alguna cosa. Hemos hablado una vez que gente que tiene fobia hasta a los botones, Mati. De la remera, de las camisas. ¿Cómo se puede diferenciar lo que es una fobia, de lo que te puede llegar a dar miedo, como Marcelo, que le da miedo a las arañas, pero quizás no termina en un estado de ataque de pánico si ve una? Bien, Barbie, porque decimos que hay miedos originarios, hay miedos que los tienen todos los animales y los tenemos los seres humanos también. Son miedos quizás más generales, el miedo a la muerte, en la oscuridad. En general, no solamente niños y niñas, muchos adultos en la oscuridad tienen miedo justamente porque no ven, entonces aquello que no se ve y que se supone genera miedo. La inseguridad, que es una construcción cultural, tenemos inseguridad, tenemos miedo a que nos roben, a que nos maten. Sí. Muchas mujeres, por la experiencia que tienen, el miedo al abuso. Muchos miedos tienen elementos generales que los transitan la mayoría de las personas. Y después están las fobias, esos miedos muy particulares que tienen algunas personas por experiencias vividas o porque construyen un miedo. Y muchas veces ese miedo que se construye se llaman recuerdos encubridores, ¿no? Detrás de ese miedo hay algo que está oculto. Vos decís, bueno, tengo miedo a las arañas. Bueno, es de repente porque tuviste una experiencia con una araña, o porque alguna vez en una situación vivida había una araña, ¿no? Entonces, a veces hay algo oculto detrás de ese miedo. Por eso es tan importante. Se traslada. Yo tenía una amiga que le tenía miedo irracional a los sapos, por ejemplo. Era una cosa que era, si veíamos un sapo, la llevábamos a otro lado, tratábamos de no decirle que había uno porque entraba en un pánico que no lo podía. Se ponía muy mal, obviamente lo trató. Y es por trasladas un miedo que tenías a alguien o a algo. Por eso es como irracional. Entonces se lo trasladó. Claro, lo simbolizó en un sapo, pero no es que un sapo la atacó ni nada por el estilo, quizás no tenían nada que ver. Y yo he escuchado eso, Pablo, ¿no? Como que uno puede trasladar, no sé, de repente le tengo miedo a las tazas, no es porque se me volcó el café, sino porque puede ser algo que no tiene absolutamente nada que ver. Claro, ponele que, no sé, tuviste un accidente, entonces, pero no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Igual se puede tratar y es más, ella lo ha superado. Siempre todo síntoma descubierto a tiempo hay que trabajarlo, porque acuérdense siempre que esos síntomas crecen. El miedo, primero, si crece, se vuelve ataque de pánico, se vuelve una persona panicosa que no se anima a nada. Muchos miedos ocultan otras cosas. No sé, alguien que ha sido, no sé, abusado sexualmente, y mientras era abusado sexualmente ladraban perros en el esquino. Entonces a lo mejor le tiene una fobia a los perros, pero en realidad es que hay algo detrás que está reprimido y que obviamente recordarlo es mucho más doloroso que tenerle miedo a un perro. El miedo oculta cosas muchas veces. Entonces siempre todo síntoma es información, es sabiduría que te manda tu mundo psicoemocional para que revises cómo viene tu vida y para que trates de vivir mejor. No le tengamos miedo al miedo, porque si no nos volvemos seres que no nos animamos a nada, que nos quedamos paralizados. Pablo, tomando en cuenta esta reflexión que dabas, pensaba en el tema de la depresión, las personas que atraviesan un cuadro depresivo. ¿Se retroalimenta el tema de la depresión y los miedos, o personas que tienen muchos miedos pueden derivar producto de esto de no animarse a un montón de cosas que tal vez quisieran hacer y que por una cuestión u otra van frenando, que terminen después en un cuadro depresivo? Sí, la depresión está más asociada a las angustias y el miedo te termina llevando más a cuestiones de pánico, de no animarte. Naturalmente que puede pasar que alguien que empieza con muchos miedos, a partir de tantos miedos, tenga mucha angustia, y a partir de los miedos y las angustias desencadene un cuadro de depresión. Por supuesto, porque ya la depresión es una enfermedad, ya la depresión es un cuadro psicopatológico mucho más grave. Claro. En cambio, el miedo,
la ansiedad. Las angustias son síntomas normales, esperables. Por eso decimos detectarlas a tiempo para que no se incrementen y se tornen una enfermedad mental. Salud mental es igual que salud física, es por síntomas. Un síntoma no necesariamente va a ser una enfermedad si aprendemos a descubrirlo y trabajarlo a tiempo. Pablo Melicchio, muchísimas gracias como siempre por tus reflexiones, por tus consejos y por la importancia que le tenemos que dar obviamente a la salud mental. Te mandamos un abrazo. Abrazo para todos.